todas las dispepsias. No está fallando hoy día. Entonces, la dispepsia es una enfermedad que afecta a gran parte de la población. Se dice que es un cuarto de la población en general. Y de la población que viene o acude a gastroenterología, pues es más o menos un 30%, es bastante, ¿no? La consulta de gastroenterología. Este es importante porque no solamente afecta lo que es al paciente en sí, sino la calidad de vida que tiene el paciente. Entonces, el término de dispepsia es muy variable, tiene muchas formas de poder verla, pero los pacientes la van a describir como una molestia, un dolor, un malestar, que se llenan de flatulencias, plenitud, ardor o indigestión. Y bueno, tenemos los criterios de Roma que son los que nos ayudan a definir este cuadro, que es un dolor o malestar centrado en el abdomen superior, ¿sí? Acompañado de todo lo que les he mencionado antes, que es el dolor, el malestar, las flatulencias, etc. Y las náuseas, y los pacientes con dispepsia también pueden tener pirosis, porque vamos a ver más adelante que también se puede asociar a otras enfermedades mismas del tubo digestivo. Ahora, la dispepsia funcional, ¿qué es? Es una dispepsia persistente o recurrente, pero que tiene una investigación endoscópica en la cual no se ha encontrado una causa de la razón del porqué de la enfermedad. Entonces, la dispepsia la podemos partir en orgánica, en funcional y la dispepsia no investigada. Dentro de la dispepsia orgánica vamos a hablar las causas principales. Tenemos una de ellas como parte del tubo digestivo, y dentro de esas causas la más frecuente es la intolerancia alimentaria. También tenemos la enfermedad ulceropéptica, el reflujo, el cáncer, la gastroparesia en general, que se va a encontrar en otras enfermedades como asociada a otras enfermedades, mejor dicho, como la diabetes, la esclerodermia, idiopáticamente también, otras enfermedades infiltrativas como la enfermedad de Menetrier, la enfermedad de Crohn o las enteritis en general, de eosinofílicas, linfocíticas, etc. También puede ser asociado a infecciones y a parásitos. Otra de las causas tenemos la causa medicamentosa, principalmente por dentro de los AINES, como hemos visto ya antes en las clases de gastritis, en la clase de hernia. Los AINES pues, son uno de los que más agreden el sistema digestivo, y en este caso pues también uno de los medicamentos que más agresión puede hacer hacia la causa de una dispepsia orgánica. Otros trastornos biliopancreáticos tenemos la pancreatitis crónica, el cáncer, el dolor, la presencia de cálculos en la vesícula o en el colédoco, o alguna alteración en lo que es el esfínter de Oddi. Y los trastornos sistémicos, como ya les he mencionado antes, ¿no? Otras enfermedades asociadas al mismo. Pues vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Dentro de la intolerancia alimentaria, pues tenemos los alimentos que son los más frecuentes, que causan daño de todo el tubo digestivo, pero en general estamos hablando de la parte alta, entonces vamos a hablar de los que causan daño en el estomaguito. Dentro de ellos tenemos el café, ¿no? Sea con cafeína o sin cafeína, igual va a ser un irritante. Los picantes y, bueno, el uso de bebidas alcohólicas, el tabaco también, que eventualmente ustedes saben que va a provocar una lesión en la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una irritación de la mucosa por estímulos de los receptores. Esto va a hacer una sobredistensión gástrica, va a alterarse el vaciamiento gástrico, y esto va a producir un aumento en la producción de gases de los pacientes. O sea, al producirse más gases, el paciente va a comenzar a sentir ese dolor, esa sensación de llenura, ¿no? La flatulencia de la que estábamos mencionando como parte de los síntomas. Dentro de la intolerancia alimentaria, bueno, a los medicamentos, igual como ya les mencioné, hemos hablado un poquito de los AINE, y en realidad dentro de ellos también la aspirina, que son los que causan la mayor cantidad de las dispepsias de nuestros pacientes, ¿no? Es una lesión directa sobre la mucosa con una alteración en la motilidad, y esto puede llegar a provocar incluso un reflujo, y este reflujo es el que le molesta al paciente. Dentro de la enfermedad ulceropéptica,
ya hemos mencionado antes, ¿no? Que puede estar asociado o no a la dispepsia, pero no todos los pacientes que tienen úlcera van a tener dispepsia. ¿Okay? Es una relación. Es más frecuente en personas mayores, obviamente por la asociación a la infección por Helicobacter, el consumo de AINE que ya hemos mencionado y ya han hecho también ustedes la clase de úlcera péptica, la dispepsia nocturna, el alivio del dolor con alimentos o antiácidos es más frecuente en hombres y el consumo de tabaco también está dentro de ellos como una de las causas de úlceras. Dentro de la enfermedad por reflujo, también ya lo hemos mencionado en la clase anterior, ¿no? Hay más de la mitad de los pacientes que tienen dispepsia también se van a asociar a lo que al síntoma principal del reflujo, que es la pirosis, ¿no? El 20% de estos pacientes pueden ir también sin pirosis y eventualmente pues esto puede solaparse entre uno y el otro. Dentro del cáncer, bueno, ustedes ya también han hecho ya la clase de cáncer y está presente en los pacientes, en 1 a 3% de los pacientes que presentan cáncer vamos a encontrar síntomas de dispepsia. Pero recordemos y como han hablado ustedes que hay factores de riesgo que nos pueden llevar al... Bueno, tenemos cáncer, cáncer gástrico, los factores de riesgo, como ya saben, ya los han mencionado, principalmente el Helicobacter pylori, el consumo de tabaco, alcohol, las carnes, la obesidad, el consumo de sal, etcétera, ¿no? También la infección por el Helicobacter y el antecedente de que este paciente pueda haber tenido cirugías anteriores o algún familiar previamente con cáncer, ¿no? Son los factores de riesgo. Dentro de los trastornos pancreáticos o de la vía biliar, bueno, el dolor biliar puede estar asociado también a la presencia o no de dispepsia. Estos episodios son como depresión, ¿no? En la parte alta. Podría estar asociado o no a una pancreatitis aguda o a una pancreatitis crónica. Muchas veces se puede pensar de qué es esto, pero en realidad pues no. Tenemos que tener en cuenta que el dolor de una pancreatitis es clínicamente un poco más dirigido, ¿no? Si bien es cierto, en la realidad nosotros no llegamos a ver al paciente que viene con el dolor en tipo cinturón, pero es lo que te dice el libro, ¿no? El dolor tipo cinturón, un problema más profundo asociado a náuseas. Además, el dolor es más, la pancreatitis crónica es más sordo, es más frecuente y se asocia a otros síntomas. Y bueno, los trastornos digestivos que no suelen manifestarse con dispepsia, tenemos también dentro de ellos los parásitos, las gastroparesias, el trastorno de mala absorción, la enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos infiltrativos en general, infecciosos y la isquemia mesenterica. Ahora hablemos en sí de lo que es la dispepsia funcional, también llamada como dispepsia no ulcerosa. Está presente en el 50-70% de los pacientes. Y esto, ¿por qué decimos que es una dispepsia funcional? Porque está más de 12 semanas en nuestro paciente. No tiene una lesión orgánica, como hemos mencionado antes. O sea, yo tengo que tener una endoscopía previa para poder decir si mi paciente no tiene nada que le esté ocasionando esta enfermedad. Porque si ya tenemos algo, esto ya no es funcional. Esto es una dispepsia orgánica. ¿Ok? Entonces, el problema de ello es que es más de difícil manejo. ¿Por qué? Porque no tenemos una causa que nos esté ocasionando esta molestia, ¿no? Entonces, prácticamente vendría a ser un diagnóstico por exclusión. Dentro de ellos tenemos criterios que nos pueden ayudar a lo que es el diagnóstico, ¿no? Usamos los criterios de Roma 4. Ya son del 2016, si bien es cierto es un poco antiguo, pero todavía lo seguimos usando. No tenemos valores que nos puedan, o criterios que nos puedan ayudar ahora, pero dentro de ellos son estos, ¿no? Los que les pongo acá. Tiene que estar los 3 meses de inicio en los 6 meses previos. Y tenemos que tener síndromes asociados al dolor en epigastro y el síndrome de molestia postprandial. Dentro del dolor en epigastro, la llenura, el ardor, perdón, el dolor
localizado, y dentro de la molestia postprandial tenemos la llenura y la saciedad temprana o la saciedad precoz. O sea, el paciente, a pesar de que tiene hambre, come poco y se llena rápido. Y como todo, los trastornos funcionales tienen un fondo neurológico, ¿no? Recordemos de que hay un eje intestino-cerebro, también asociado a lo que es el estómago, por lo cual también presenta estas molestias el paciente. Entonces, un paciente que presenta ansiedad, depresión, estrés, eventualmente también va a asociarse a ello. Ahora, hablemos también, hay una hipersensibilidad visceral, un reflujo, algún tipo de inflamación o el trastorno que pueda tener de vaciamiento del mismo estómago. Dentro de las anomalías de la motilidad gastroduodenal tenemos básicamente dos. Esta está presente en el 60% de los casos de dispepsia, o sea, es bastante frecuente, y está causado por o un retraso en el vaciamiento o un deterioro en la acomodación gástrica. Entonces, el retraso en el vaciamiento puede ser bastante frecuente, su nombre mismo lo dice, es un vaciamiento lento, y el otro el deterioro en la acomodación, ¿no? Este es un reflejo vagal que produce una relajación, pero se tiene que adaptar al volumen de la comida. La hipersensibilidad visceral es lo que ya les mencioné antes, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta que estos pacientes tienen mucho factor emocional de por medio. Entonces, tenemos este factor emocional, tenemos que trabajar ¿qué primero en nuestro paciente? El factor emocional. Si ustedes no mejoran eso, eventualmente su paciente va a seguir hacia lo mismo. O sea, por más que ustedes les den supermedicamentos, no va a mejorar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Conversar con su paciente, ¿sí? Otra cosa es el Helicobacter pylori, y hemos hablado también antes del Helicobacter pylori, y eventualmente en este caso también las cepas que son las más agresivas son las que van a producir mayor síntoma de dispepsia. Entonces también, no solamente pueden ser un riesgo para producir cáncer, sino que eventualmente tu paciente también puede generar hacia una dispepsia funcional, la cual le va a limitar en su vida diaria. Entonces, lo ideal es que siempre se tenga que erradicar el Helicobacter pylori. Y los trastornos psicosociales, bueno, lo mismo, para que quede bien clarito que tienen que ser los pacientes tratados, porque eventualmente si no vamos a llegar a esta dispepsia funcional. Y bueno, el estrés es muy importante para los pacientes, entonces ustedes tienen que tratar no solamente la enfermedad, sino también al paciente en sí. ¿Ok? Ahora vamos a abordar lo que es la dispepsia no investigada, o sea, comenzamos al inicio, dijimos que había una dispepsia orgánica, la dispepsia funcional, y este sería el tercer tipo, ¿no? La dispepsia no investigada, o sea que no se ha realizado ningún tipo de prueba y el diagnóstico es básicamente empírico, ¿no? Dentro de ello tenemos este cuadro, creo que es el cuadro que he encontrado donde se ve un poquito más claro cómo tenemos que considerar y cómo tenemos que tratar, ¿no? Entonces, si nuestro paciente, luego de haber hecho una historia clínica, tenemos los síntomas y signos de que podría ser catalogado como una dispepsia y no tenemos ningún riesgo de por medio, tenemos que catalogarlo en qué, si es un paciente menor de 45 años o es un paciente mayor de 45 años, ¿no? Entonces, es un paciente mayor de 45 años, ¿qué buscamos? Por el riesgo de cáncer. Entonces buscamos signos de alarma. Si nuestro paciente no tiene signos de alarma, nos quedamos tranquilos. Pero si tuviéramos, vamos a hacer una biopsia, una endoscopia con su biopsia, ¿no es cierto? Si encontramos Helicobacter, bueno, lo tratamos, eventualmente podría ser una enfermedad ulceropéptica, un reflujo, un cáncer o la infección por el mismo. Damos el tratamiento adecuado y eventualmente nuestro paciente debería ir bien. Pero si nuestro paciente tiene una dispepsia funcional, o sea, no encontramos una causa orgánica, tenemos que igual dar el tratamiento por Helicobacter, si esto fuera positivo, y luego hacer una prueba con IVT de 4 a 8 semanas. O sea, es más o menos 2 meses de tratamiento. El paciente que viene y dice,
me tomo mi tratamiento por Helicobacter y de ahí nunca más regreso, entonces eventualmente a las 2, 3 semanas, un mes, otra vez va a estar con los síntomas. Entonces ustedes tienen que hacer ¿qué? Convencer a su paciente de que tiene que regresar después de hacer el tratamiento para Helicobacter para continuar en sí el tratamiento de su dispepsia. ¿Sí? Si no, no va a mejorar el mismo. Entonces, los síntomas persisten, hay que seguir buscando otras causas, buscar otros diagnósticos y bueno, eventualmente considerar una prueba de IVP en altas dosis, o sea, si dimos una cantidad o cambiar a otro medicamento que de repente es un poquito más fuerte o eventualmente doblar la dosis del mismo, ¿sí? Y acá sería para los pacientes menores de 45 años. Igual, el cáncer no respeta la edad, entonces igual buscamos las señales de alarma, si es que sí, vamos hacia una endoscopía, si es que no, ya podemos hacer unas pruebas no invasivas para lo que es el Helicobacter, vamos a hacer las pruebas, nos sale positivo, hacemos un tratamiento, nos sale negativo, reafirmamos con algún cambio en la forma de vida, de alimentación del mismo. Si persisten los síntomas, vamos a hacer igual la prueba de IVPs por 4 a 8 semanas y depende de eso vamos valorando, ¿no? Si no hay mejoría en el mismo, buscamos una causa y ahí sí el paciente tiene que ir hacia una endoscopía. O sea, para hacer el diagnóstico yo necesito una endoscopía, no, el diagnóstico es clínico. El tratamiento de inicio también es clínico, sin previa endoscopía, pero si su paciente tiene un factor de riesgo, le hacemos el procedimiento. ¿Ok? Ahora vamos al tratamiento. La mayoría de los pacientes mejoran cuando cambiamos los estilos de vida. O sea, mejoramos lo que es la alimentación, la forma de alimentación, el tipo de alimentación, o sea, qué come, dónde come, cómo come, cuándo come, ¿sí? Todo eso va a mejorar a que el paciente eventualmente cambie un poquito estas molestias y también conversar con ellos para que eventualmente mejoren lo que es el factor emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un interrogatorio, conversar, conocer a su paciente, por favor, conozcan al paciente desde el nombre del mismo, ya no son solo personas, entonces no son un montón, solamente su paciente, conozcan a su paciente, hablen con ellos, eviten hacer pruebas por gusto, hacer un gasto innecesario cuando no tenemos que hacerlo. Hay que establecer un diagnóstico positivo, eventualmente la dieta, como hemos hablado ya nuevamente, hay que fijar los objetivos y usar los medicamentos que tendríamos que usar con prudencia. No es que yo le voy a dar omeprazol por 6 meses al paciente o un año, porque también puedo degenerar hacia otras enfermedades, ¿no es cierto? Y dentro del tratamiento farmacológico, pues tenemos ahí ese problemita, bueno, siempre el IVP, ¿no? Pero se tiene que basar mucho a lo que es básicamente el tratamiento en sí de fondo, ¿no? Si tenemos reflujo, tratamos eso. Si es un síndrome intestinal irritable, tratamos eso. Si son factores psicológicos, vemos y tratamos lo que es el factor emocional. Dentro del tratamiento farmacológico en sí, tenemos los antiácidos y los IVPs, como hemos mencionado, en altas dosis de 4 a 8 semanas. Dar medicamentos como procinéticos que nos pueden ayudar también en lo que es mejorar la motilidad y la acomodación gástrica, hemos visto que es una de las causantes. Si es que tuviera Helicobacter, le damos tratamiento para Helicobacter. Si es que fuera necesario antidepresivos, también tenemos que iniciar y eventualmente derivarlo para que el psiquiatra haga ya su tratamiento. Ahora, ¿hay algunas hierbas o medicamentos que nos pueden ayudar? Sí, ¿no? Dentro de ellos tenemos el aceite de menta. Pero el aceite de menta, por otro lado, tienen que tener en cuenta que si su paciente tiene reflujo, le va a aumentar el reflujo o le va a desencadenar el reflujo, entonces es como un arma de doble filo, ¿sí? Es de uso corto, pero va muy bien, es un muy buen tratamiento para lo que es los gases en el paciente, se mejora, pero el problema es el otro lado de la moneda, la simeticona y el susalicilato de bismuto. Eso sería todo de dispepsia. ¿Tienen preguntas, por favor?
acá, de Perú, de otros lados, y la edad para lo de considerar endoscopía varía mucho. Acá hay 45 años, ¿no? He leído que puede ser desde 40, 35, dicen algunas, ya hasta 65. Entonces, ¿cuál sería la...? Eso va a variar de acuerdo al lugar de prevalencia en el que estés, ¿no? En el Perú es el cáncer de colon y de estómago, como han visto, tiene una alta prevalencia, ¿no? Es el tercero y el quinto, entre Arequipa, ahí se juegan. Entre el tercero uno y en el quinto está en el otro lado, ¿no? Entonces tenemos una alta prevalencia, a pesar de todo, de cáncer. Entonces en el Perú se considera 40 años. Por eso es que eventualmente los seguros de salud oncológica te indican de que tú tienes que hacerte ya pasar por esos estudios a partir de los 40 en Perú. Ahora, en otros países que la prevalencia es menor, pues ahí sí usamos de 45 a 65. En países como Japón, que eventualmente ya está bajando su índice de cáncer, pero tenía un índice muy alto, pues ellos también usaban 40. Por eso las guías son muy ambiguas. ¿Otra pregunta? Vamos con síndrome de irritable. Para que puedan tratar el síndrome. Este, igual que todos los trastornos funcionales, también tiene un problema en el eje intestino-cerebro. ¿Okay? Entonces tenemos una alteración entre el eje intestino-cerebro. Eventualmente factores emocionales van a hacer que haya esta motilidad más marcada o esta motilidad sea más lenta. Y después de que al alterar esta motilidad, pues va a degenerar a que el paciente presente una diarrea o un estreñimiento. O sea, ahí está todo, ¿sí? Nuestro cerebro funciona y se mueve muy rápido o se mueve muy lento el intestino. Entonces, ahí pasa todo. Pero, bueno, lo primero de esto, no hay una raza, no hay prevalencia, no hay una edad en la que pueda aparecer. Pueden aparecer incluso en personas muy pequeñas, incluso niños o adolescentes, como se ve ahora, hasta personas mayores, pero eventualmente aparece antes de los 50 años y es un poquito más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿sí? Pero no hay una razón, no hay un corte específico que nos diga que es más prevalente en uno o en el otro. Es más frecuente el tipo asociado a diarrea, ¿sí? Y por lo mismo, porque es más frecuente el tipo asociado a diarrea, podemos derivar a que este es un paciente que va a tener una limitación en su vida diaria. ¿Por qué? Porque si estás con diarrea 5, 6, 7, 8 veces al día y tienes que trabajar, no vas a poder, ¿verdad? Porque es incómodo ir a trabajar y estar haciendo posiciones o que te llame y todo esto, entonces nos molesta. Entonces esta enfermedad es una enfermedad muy limitante en el paciente cuando se asocia a lo que es diarrea. Entonces, vamos a definirlo. No hay síndrome de intestino irritable si no hay dolor, ¿ya? Entonces el síntoma principal es el dolor, que puede ser recidivante, asociado o no a la alteración deposicional. La alteración deposicional, ¿cuáles son? Diarrea o estreñimiento. Cualquiera de los dos lados de la moneda, ¿ok? También se asocia a que podamos tener hinchazón, distensión abdominal, que es lo más frecuente, ¿no? El paciente que viene y te dice, yo amanezco así planito y a la noche parezco embarazada, o así, ¿no? Y te lo dicen, parezco que estuviera así como hinchada, se me llena la barriga así de aire y no puedo eliminarlo, ¿no? Entonces puede estar asociado a un síndrome de intestino irritable. Entonces, dentro de la fisiopatología, pues hay múltiples causas que nos pueden llegar a desencadenar este síndrome de intestino irritable. Tenemos una respuesta inmunológica a la dieta en algunos casos, una hipersensibilidad visceral, alteraciones en la motilidad, como les he dicho, ¿no? Puede ser que se mueva muy rápido, que se mueva muy lento. Se ha visto que también se puede desencadenar después de procesos infecciosos muy severos, alteraciones con los ácidos biliares en el colon, alteración de la microbiota. Genéticamente también se ha estudiado que podría haber algún tipo de factor, la disfunción psicosocial y el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, vamos a hablar de lo que es la hipersensibilidad visceral.
¿no? Desencadena una distensión y una hinchazón, y esto va a hacer de que va a estimular a los receptores de la pared, y eventualmente esto va a llegar a los efectos neuronales del cerebro y va a haber este movimiento, ¿no? En el paciente. Lo mismo que estábamos mencionando antes. Dentro de la motilidad gastrointestinal, hemos hablado, el estreñimiento es un tiempo más prolongado y la diarrea es un movimiento más acelerado, ¿ok? Y bueno, dentro del posinfeccioso se han hecho estudios y se han visto de que sí, eventualmente se ha desencadenado después de algunos procesos infecciosos severos, pero esto no es muy claro todavía. Y lo que se ha visto es de que en realidad los que producen más después de un año de enfermedad son las infecciones por parásitos, ¿no? Entonces, unas infecciones que son muy severas, eventualmente en el paciente podrían degenerar hacia un intestino irritable. Entonces, ahí vamos a hablar sobre la microbiota. Es como todavía que algunas personas te dicen que sí y otras personas te dicen que no, ¿ok? No sabes si usarlo o no usarlo. Hay guías que te dicen que sí, está dentro del tratamiento, y hay guías que te dicen que no deberías usarlo, pero que si tú lo usas, tendrías que usar de algún tipo. Entonces, ¿qué pasa en el intestino irritable? Se ha visto y por estudios que lo que disminuye dentro de las cepas son estos de aquí, que son los bifidobacterios, los lactobacilos y los que serían los Saccharomyces, ¿ya? Y lo que aumenta en el paciente que tiene intestino irritable son estos de acá, los bacteroides, las enterobacterias, los mucoides, todo eso. Entonces, si yo a mi paciente que tiene intestino irritable le doy algún componente de un probiótico que tenga esto, lo que estoy haciendo es aumentarle los síntomas, aumentarle las cepas malas, ¿no? Y le van a aumentar las molestias, la distensión, el dolor, etcétera, ¿no es cierto? Pero si yo le doy lo que está disminuido, eventualmente el paciente debe de mejorar, ¿verdad? Entonces, las guías que te dicen que si tú quieres usarlo, úsalo, pero si vas a usar, usa esto, no uses el resto, ¿ok? Ahora claro, ¿no? Entonces, sobre el crecimiento bacteriano, lo que se conoce como SIBO, se ha visto que hay un aumento en el metano y esto está asociado al estreñimiento. Este es un síndrome que, bueno, ahora está como que en boga, ¿no? Que lo están estudiando. Tiene formas de hacer diagnósticos, sí, con un test. Eventualmente ayuda y mejora lo que es el tratamiento de los mismos. En los ácidos biliares igual, ¿no? Igual que en todos, se conoce que la malabsorción de ácidos biliares puede producir también síntomas de diarrea, entonces también puede estar asociado a que el paciente más adelante presente este síndrome de intestino irritable. Genéticamente, no hay un gen asociado específico que nos pueda decir, ¿no? Eventualmente, en los estudios, lo que se ha visto es que pacientes que viven o niños que viven con familiares que son ansiosos, depresivos, eventualmente también pueden llegar a desarrollar algún tipo de estos trastornos emocionales. Entonces, no es genético, sino es por convivencia. Es lo que han visto en los estudios, ¿no? Porque no hay un gen asociado, no es que tú tienes ese gen alterado y vas a desarrollar intestino irritable. No hay un gen alterado, se ha visto que es más que todo el medio que rodea a la persona en la que crece. La disfunción psicosocial, que hemos hablado igual, ¿no? O sea, el eje intestino-cerebro, el hecho de que nuestro paciente esté alterado emocionalmente va a favorecer a que nuestro paciente desencadene o no este síndrome de intestino irritable. Una consulta, ¿y de qué manera se podría decir que psicológicamente está asociado con el... ¿Cómo puedes darte cuenta que está psicológicamente asociado? O sea, el sistema límbico está asociado con el sistema gastrointestinal, ¿sí? Porque si me dice que la persona tiene algunos trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿sí?
el eje intestino-cerebro. ¿Ya? Y el eje intestino-cerebro está muy asociado a eso. O sea, nuestro cerebro, se dice, nuestro intestino lo catalogan como el segundo cerebro, algo así. ¿Por qué? Porque es muy innervado, muy irritado, ¿sí? Muy sensible. Entonces, tú emocionalmente estás alterado y se ve en las colonoscopías, se llega a ver cuando el paciente está muy nervioso, el movimiento es o no puedes, no abres. Por más de que tú insuflas, no pasa el endoscopio. ¿Por qué? Porque se cierra mucho. Entonces tienes que esperar a que pase el peristaltismo lento y recién tú pasas. Entonces es tan emocional el paciente que te puedes dar cuenta por eso, ¿no? La espasticidad que puede tener en ese momento en el intestino, en el cuerpo. Entonces hablemos otra vez de las manifestaciones clínicas. Otra vez lo voy a repetir. El dolor. ¿Ya? Si no hay dolor, no podemos catalogarlo. Es un dolor exigido, cólico, de forma de inicio impredecible y de localización difusa. No es que me duele solo aquí, ¿no? El paciente dice, a veces me duele aquí, a veces me duele acá, principalmente en la parte baja, ¿no? A veces aquí, a veces acá, a veces por acá. Es un dolor difuso. La hinchazón, la distensión, el estreñimiento hemos visto, ¿no? O la diarrea, cualquiera de los dos lados. Y bueno, el curso de acuerdo a lo que vamos a presentar en el paciente. Hay otros síndromes o síntomas que podemos encontrar fuera de lo que es el paciente que pueda tener intestino irritable. Y estos síntomas intestinales pueden ser el moco asociado en las heces, el esfuerzo defecatorio, la urgencia, la sensación de evacuación incompleta. Pero si ustedes se dan cuenta de que si encontramos esto, también estaría catalogado como un paciente de riesgo. Entonces, ¿no? Si tiene una sensación, urgencia defecatoria, alteración, moco o sangrado, eventualmente ya podemos pensar de que podría ser otra cosa, ¿no es cierto? Y mejor pecar de más que pecar de menos y le hacemos una colonoscopia al paciente, ¿sí? Otros síntomas asociados, al ser un trastorno funcional, pues también, ¿no? La pirosis, el dolor, la saciedad, que es lo que hemos visto en la dispepsia, ¿ok? Entonces, ¿puede haber intestino irritable y dispepsia? Sí, sí puede haber, puede tener los dos. El paciente puede tener los dos diagnósticos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Acá también nos basamos en los criterios de Roma. ¿Y qué nos dice el criterio de Roma? El criterio de Roma 4. Que tiene que haber, ¿qué? Dolor abdominal. Otra vez, el mismo criterio que lo dice. Si no hay dolor, no hay síndrome intestino irritable. Y es un día a la semana en los últimos 3 meses asociado a 2 o más de estos trastornos. Y esto es lo que hemos estado repitiendo casi toda la clase, ¿no? En relación con la defecación, en relación con los cambios en la frecuencia de la deposición y en relación con los cambios en la consistencia. O sea, tiene que ser diarrea o tiene que ser estreñimiento, tiene que haber una alteración en la frecuencia y también ¿sí? Entonces, pero todo esto tiene que estar presente en los últimos 3 meses y de estos síntomas en los últimos 6 meses que presente nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo catalogamos nosotros si nuestro paciente está haciendo diarrea o está haciendo estreñimiento? Para esto nos basamos en esta escala, ¿sí? Que es la escala que nosotros le podemos presentar al paciente y eventualmente le vamos a decir, ¿usted cómo hace su caquita? ¿No? Hace tipo así, hace así, hace así, hace así. Entonces él, al ver la imagen, él va a catalogar cómo hace y cuántas veces a la semana. Es importante poder saber esto. Entonces, yo lo catalogo en diarrea, estreñimiento, alternante o mixto y el inclasificable. Más del 25% de las deposiciones en un Bristol 6 o 7, ¿no es cierto? Sería diarrea, porque estamos viendo que está totalmente agua, ¿no es cierto? Y menos del 25% entre un Bristol 1 y 2, entonces lo catalogamos de este modo. Igual lo mismo, pero volteadito para lo que es estreñimiento, en lo que es alternante 25% entre los dos, y bueno, acá no tiene unos criterios básicos de diagnóstico, pero igual entra en lo que es intestino irritable. Ahora, hay otro tipo de criterios que también nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico de intestino irritable, que son los criterios de
No se usan mucho porque los que más usamos son los criterios de Roma, pero igual se los he puesto para que podamos tener como conocimiento, ¿no? Son alivio con el dolor, deposiciones más frecuentes al inicio del dolor, heces más blandas al inicio del dolor, distensión abdominal visible, expulsión de la mucosidad y sensación de evacuación incompleta. Ahora, lo que es intestino irritable, es importante saber que el paciente respeta mucho la noche. ¿Okay? El paciente no hace diarrea en la noche. Es uno de los diagnósticos que nos puede llevar a pensar de que esto es un intestino irritable. Normalmente la diarrea exigente es más de día que de noche. Entonces es un puntito como que le pueden preguntar y de ahí podríamos derivar a que eventualmente este paciente es o no un intestino irritable. Ahora, pruebas de laboratorio, no tenemos pruebas de laboratorio. No hay ninguna prueba que nos diga es intestino irritable o no es, porque hemos hablado de que esto es un trastorno funcional, entonces más que nada descarte, ¿ok? Pero igual podríamos hacer un hemograma o una calprotectina para descartar que no tengamos otro trastorno de fondo orgánico y nosotros estamos pensando de que es eventualmente algo funcional cuando en realidad es algo orgánico, ¿ok? Entonces analizamos igual, hacemos exámenes para descartar que no sean parásitos, porque la giardia puede quedarse como portador del paciente, ¿sí? Una vez que hace la primoinfección y de ahí se puede quedar y eventualmente presentar diarreitas, ¿ok? Y otras pruebas, bueno, para descartar enfermedades asociadas a injurias alimentarias o, bueno, alguna de ellas, ¿no? Ahora, hay estudios que se están haciendo donde indican de que sí se podrían encontrar algunas pruebas de laboratorio, pero todavía no está muy claro. Y esas son las dos pruebas que se están tomando, que son los anticuerpos anticitoletal y los anticuerpos antivinculina, pero eventualmente todavía no está claro, o sea, no es un diagnóstico, esto está todavía en estudios, o sea, no podríamos decirle que si yo pido eso, igual le pido. Entonces no tenemos una prueba, el diagnóstico es básicamente clínico. Entonces, hablemos de lo que es diarrea. Si mi paciente es sin signos de alarma, o sea, no realizamos ninguna prueba y damos un tratamiento. Pero si tenemos algún signo de alarma, pues hacemos la exclusión. ¿Cuál es la exclusión? La colonoscopia. Entonces, una colonoscopia no encuentras ningún tipo de alteración, haces pruebas que hemos mencionado antes y eventualmente, si no tienes nada, pues lo tratas como un intestino irritable. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ya los han mencionado en la clase de cáncer, pero igual se los pongo acá, ¿no? Es un paciente que pueda tener más de 50 años, estamos hablando de cáncer de que es colon, ¿no? Sangrado rectal o melenas o hematoquesia, que tenga una diarrea nocturna, ya les mencioné antes. Normalmente el paciente que tiene intestino irritable es una diarrea más de día, no tanto de noche. En muchos los pacientes, en la gran mayoría, respetan la noche, ¿sí? Un dolor abdominal progresivo, pérdida de peso inexplicable, anomalías en alguno de los exámenes como una anemia y antecedentes familiares del paciente mismo o de algún familiar cercano que pueda tener o que haya tenido algún tipo de cáncer de estómago, de hígado, de mama o de colon, ¿ok? Todos ellos están ligados entre sí. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tenemos, como hemos mencionado antes, múltiples causas que nos pueden llevar a pensar de que esto es una diarrea de otro tipo y no una diarrea asociada a intestino irritable. Dentro de ellos tenemos también una diarrea funcional, la enfermedad celíaca, una colitis microscópica, la diarrea por ácidos biliares, intolerancias a algún tipo de alimentos, dentro de ellos la lactosa o la fructuosa, que pueda tener cáncer o pólipos en el mismo paciente, el hipertiroidismo, parásitos y la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, hacemos el descarte de todas estas enfermedades y recién decimos, o sea, otra vez, el intestino irritable es un diagnóstico por exclusión muchas veces, ¿sí?
Y el tratamiento es, bueno, primero la relación que ustedes van a tener con su paciente, ¿no? Médico-paciente, volvemos a hablar. El paciente gastroenterológico es un paciente muy emocional. Y vuelvo a repetir lo que les mencioné en la clase de gastritis, ¿no? El paciente, no todos los pacientes, no todas las personas hacemos síntomas, ¿ok? Si el paciente hace síntomas es porque tiene algo más que le está molestando, algo más. Entonces muchas veces esto es el factor emocional y ustedes a lo que tienen que llegar es a eso, al factor emocional del paciente, conversar con ellos y eventualmente que haya esta relación médico-paciente y mejorar los síntomas del mismo, ¿sí? Entonces, si los síntomas son leves, bueno, modificar los estilos de vida, la dieta, conversar con ellos, eventualmente tratar de tener una empatía para que él mismo se sienta tranquilo y cambie su forma de pensar o, bueno, de repente lo puedas ayudar de alguna forma. Y si los síntomas son moderados o graves y ya afectan la calidad de vida, ahí sí comenzamos a dar un tratamiento para el paciente. Ahora, esta es la dieta. Esta es la dieta que se usa en lo que es el intestino irritable, ¿ya? Pero si ustedes ven, es la dieta FODMAP. Si ustedes ven, es una dieta muy limitante. Muy limitante. Entonces, si ustedes encima del paciente que está deprimido, ¿no? Triste, ansioso, y le dices no puedes comer nada, peor, lo vas a deprimir más. Miren, es una dieta en la que no puedes comer trigo, cebada, cebolla, bueno, ajo, legumbres, lentejas, garbanzos, leche, yogur, helado, manzana, pera, mango, cereza, sandía. No puede comer nada de esto. Imagínense entonces el paciente, ¿y qué voy a comer? ¿No es cierto? ¿Qué como entonces? Y lo deprimes más, y más le duele. Entonces, lo que tienes que hacer, si bien es cierto, para su conocimiento, esta es la dieta que debería seguir el paciente, ¿sí? Lo que hacemos normalmente es limitarlo a lo que el paciente tolera y no tolera. Si tu paciente tolera los lácteos, que consuma los lácteos. Si tu paciente no tolera, que no consuma lácteos. ¿Sí? Y eventualmente vamos jugando. Por eso es que tienes que llegar a esa empatía con tu paciente. Porque si tú le preguntas y él no te va a responder porque no quiere ni verte, viene solamente porque le dio una cita ese día, entonces no vas a lograr poder mejorar los síntomas de tu paciente. Pero si ustedes pueden conversar con ellos y eventualmente les dicen, ¿no? Y yo tolero esto, tolero el otro, y los escuchan a los pacientes, pues el paciente va a mejorar mucho con este tratamiento, con estas dietas. Dentro del tratamiento, bueno, tenemos que excluir eventualmente los alimentos que nos puedan llenar de más aire, ¿no? Dentro de ellos tenemos pues las menestras, eventualmente también algunos lácteos y algunos vegetales. Evitar la lactosa si es que eventualmente tu paciente no lo tolera, o cuando vamos a dar un inicio de tratamiento podemos evitarlo y después poco a poco poder ir aumentando. O sea, es una dieta restrictiva al comienzo y de ahí es una dieta que va a ir aumentando progresivamente. Es una dieta progresiva para llegar a que tu paciente eventualmente pueda tolerar lo más posible y no sea un limitante en su vida el no poder comer nada, ¿sí? Evitar el gluten, evitar alimentos que tengan fibra, hacer pruebas de alergia alimentaria también y, bueno, lo más importante también, ayudarle o conversar para que haya comienzo de una actividad física, porque esto también va a favorecer a que mejore su factor emocional en el paciente. Dentro del tratamiento, en lo que es diarrea como primera línea, en paciente que no cede, pues damos los agentes antidiarreicos y dentro de ellos tenemos la loperamida y la segunda línea los secuestrantes los filiales como la colestiramina. Otros tenemos los antagonistas receptores para pacientes que tenemos un poco nerviosos, ansiosos. También podemos trabajar con los antiespasmódicos, antidepresivos, antibióticos
que hay algunos antibióticos que nos pueden ayudar. Y dentro de los antibióticos que nos ayudan es este de acá, la rifaximina. ¿Sí? La rifaximina se ha visto que ayuda mucho porque eventualmente es un antibiótico como de luz. ¿Sí? Y al ser un antibiótico de luz, tú alteras o cambias todos los gérmenes o las bacterias que pueda tener el paciente y no va a producir tantos gases. ¿Okay? Y si tú estás de acuerdo con el uso después o posterior de probióticos, eventualmente das este tratamiento y posteriormente probióticos y va a mejorar. ¿Sí? Va a mejorar lo que es su flora intestinal. Ahora vamos a hablar del estreñimiento. En el estreñimiento, igual, vamos a lo mismo, la dieta. ¿Sí? La misma dieta que nos va a ayudar en lo que es diarrea, también nos va a ayudar en lo que es intestino irritable. Las dietas para lo que es intestino irritable asociado al estreñimiento tenemos que ver un poquito más de fibra, ¿no? Y líquidos para que eventualmente el paciente pues haga una deposición más blanda, que es lo que queremos lograr, ¿no? Pero dentro de las fibras tenemos la fibra fermentable y la fibra laxante, ¿ok? Entonces, si yo le doy una fibra fermentable a mi paciente, se va a llenar de más aire, ¿ok? Entonces, eventualmente, eso vamos a tratar de evitar darle. Y yo voy a usar más lo que es la fibra laxante, ¿ok? Eventualmente, también tenemos medicamentos que es fibra, ¿no? Pero si ustedes quieren solamente lograr o tratar al paciente con alimentos, lo que tenemos que usar son las de aquí, ¿sí? Y acá están lo de los probióticos. Depende en realidad, ¿no? Todos los pacientes son diferentes. Dentro de los laxantes están las legumbres, las verduras y las frutas. Más que nada los fermentables son las avenas, cebadas, cebollas, todas esas, ¿no? O sea, en todo caso, como para que ustedes lo entiendan, las verduras verdes son las que te van a favorecer a dar más fibra. Vainita, alverjita, la selva, la lechuga sí, pero bueno, dentro de ello jugar un poco con lo que es el brócoli, porque también el brócoli te puede crear gases, pero hay pacientes que sí lo toleran, entonces eventualmente por eso conversar con tu paciente, si no, no mejora mucho. Dentro de los probióticos tenemos acá lo que nos dicen las dos guías, ¿no? La American College nos dice de que es evidencia muy baja, o sea, no deberías usarlo, pero si lo quieres usar, usas esto. Es lo mismo que les mencioné antes, ¿ok? Y bueno, en lo que es las guías británicas, también nos indica de que podrías usarlo, pero dentro de ello tendrías que usarlo 2 veces al mes. ¿Okay? Entonces, te dicen, puedes usarlo si tú quieres, pero si usas uno, y si no, no uses. Y también te dicen, sí, úsalo, no uses. Pero dentro de ellos también te dicen que es bajo. Entonces, es al criterio de cada médico. Hay muchos gastroenterólogos que usan y muchos gastroenterólogos que no están de acuerdo con los probióticos, ¿no? Entonces, depende de tu médico en general. Ahora, dentro de lo que es la terapia farmacológica, lo último que se ha visto son los aceites de menta, que también nos ayudan mucho en lo que es intestino irritable. Y eventualmente sí, mejora muchísimo los síntomas del paciente. Muchísimo, muchísimo. Pero el problema es el otro lado de la moneda, como les vuelvo a decir, ¿no? El paciente tiene por medio un reflujo, un ERGE, que va a desencadenar o va a aumentar sus síntomas de ERGE, y a veces se te puede salir de las manos porque no pasa el ERGE en el paciente, ¿sí? Otra cosa serían los antiespasmódicos también. La guía te dice que sí, podrías usar antiespasmódicos porque va a mejorar, va a disminuir la motilidad en el mismo, ¿no? Entonces, al liberar la motilidad, eventualmente puedes lograr a que tu paciente no haga tanta diarrea, ¿sí? Entonces, vamos por ahí. No vaya tanto al estreñimiento, entonces mejora esto, ¿no? Se puede usar como que no se puede usar. Dentro de los laxantes también
la guía también te dice que puedes usar, pero dentro de los laxantes que más deberías usar son el polietilenglicol, que es un laxante osmótico, ¿sí? A diferencia de la lactulosa. O sea, el polietilenglicol lo que hace es ablandarte la deposición. La lactulosa lo que hace es hacer movimiento para que evacúes, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos lograr es que nuestro paciente haga más blandito para que elimine. Por eso es que la guía te indica que es más factible o más favorable usar el polietilenglicol, ¿sí? Este lo puedes usar desde pequeños hasta adultos, largo tiempo, no hay problema. 2 años, 3 años, no hay problema. Y de ahí lo puedes ir cambiando. Ahora hablemos del manejo de lo que es la distensión abdominal, que es una gran molestia, como les dije antes, ¿no? El paciente viene así y dice que como amanece así y en la noche está así, ¿ok? Y eso es muy molesto para él, es muy incómodo porque eventualmente pues se aprieta, se siente con esta distensión, ¿no? A cualquiera tendría que le molestaría mucho ello. ¿Y por qué se puede causar? Básicamente por dos, ¿no? Una sensación subjetiva y una distensión objetiva. O sea, hay pacientes que sienten que se hinchan y otros pacientes que no se hinchan y otros que sí se hinchan, pero que igual lo sienten, ¿sí? Porque todo está pues... ¿Okay? Y dentro del tratamiento ya hemos visto, ¿no? Para lo que es la distensión, igual entra la dieta, ¿no? Evitar alimentos que te puedan llenar más de gases. Si quieres usar probióticos también, ayudan los probióticos, pero dentro de ellos también lo más importante, los cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. También acá se ha visto que ayudan un poco los procinéticos. Dentro de los procinéticos que ayudan más en la parte baja es la cimetapida.